Sabemos, Juan, que estás muy vinculado, tanto que hemos participado, incluso por ahí hemos coincidido en algunas mesas relacionadas con las leyes de energía, seguridad energética, tú en el Congreso, tiempo atrás. Para comenzar, Juan, quisiera preguntar, si hoy tuviera que entregarle al nuevo gobierno una sola radiografía del sistema energético peruano, ¿cuál sería su diagnóstico y cuál considera nuestro principal riesgo para los próximos 5 años? Sí, bueno, nosotros tenemos actualmente una matriz que está compuesta por gas natural y por generación hidroeléctrica mayormente, y una pequeña porción está compuesta por energías renovables que le llaman no convencionales, aunque siempre hemos conversado que ya no son tan no convencionales, la solar, la eólica y un poco de biomasa que hay instalada. Yo creo que el principal consejo es que busquemos que ampliar la instalación de energías renovables, porque número uno, nos pueden dar seguridad energética. Las energías renovables se pueden instalar, digamos, en zonas en el norte, por ejemplo, que actualmente hay deficiencia de energía, en el sur también. Nosotros actualmente tenemos un sistema muy centralizado, casi todo lo que se consume en el Perú se produce en el centro, y Exacto. desde el centro, con líneas de transmisión, llevamos al norte y llevamos al sur. Cuando se retrasa alguna línea de transmisión, ocurren los problemas que tenemos ahora, por ejemplo, en el norte, ¿no? Entonces, si tuviéramos generación en el norte, más generación en el norte, más generación en el sur, no tendríamos tanto ese problema. También hay una gran dependencia al gas natural. El gas natural es una fuente, como sabemos, fósil, agotable, y en este momento, pues, tenemos unas reservas probadas que nos aseguran unos 12, 13 años de abastecimiento con este gas natural, y que el gas natural pues ha sido muy bueno para la economía peruana, para podernos proveer de una energía medianamente limpia y barata, ¿no? Porque hemos querido que sea barata, pero en este momento tenemos ese problema con las reservas. No hay un esfuerzo de exploración. Yo creo que sería bueno que el nuevo gobierno haga exploración para ver si podemos algunas de esas reservas que todavía no se han descubierto o son potenciales puedan entrar en servicio. Pero mientras tanto, los mercados están pidiendo energía limpia, energía renovable. Exacto. Entonces, va a haber una transición energética en el mundo global, en el cual en primer lugar, los consumidores, los grandes consumidores, por ejemplo, en el Perú, las mineras, todas están pidiendo energía renovable, ¿no? Pero una virtud que tiene que tener la energía es la confiabilidad. La energía tiene que ser estable. Las minas piden energía 24/7. Entonces, tenemos que pensar de manera inteligente cómo hacemos para aprovechar nuestro recurso de gas que tenemos, nuestras hidroeléctricas, y complementarlas con otras fuentes como la eólica, la solar, ¿no? Y debemos seguir creciendo en esas fuentes. Entonces, eh, tenemos que pensar en un sistema que sea inteligente, que aproveche bien nuestros recursos. ¿Qué tenemos? Tenemos gas, poco, podríamos tener más, pero hoy tenemos lo que tenemos. Tenemos las montañas que nos pueden dar muchísima hidroeléctrica, tenemos eólica, solar. Entonces tenemos que hacer una planeación inteligente de cómo avanzamos aprovechando las características de cada una de estas fuentes, pero pensando en qué necesita la demanda, ¿no? La demanda, vuelvo a repetir, necesita que la energía sea confiable, sea 24/7, tenga un precio razonable, ¿no es cierto? Y que podamos abastecer a nuestras industrias con esa energía limpia que le está pidiendo los mercados. Entonces, todo eso configura eh, cuál podría ser nuestro futuro energético, y lo principal, si queremos desarrollarnos, necesitamos energía, Así y es, necesitamos así es, más energía. así El es. Perú consume poca energía si lo comparamos con Colombia, con Chile, sin irnos más lejos. Entonces tenemos que incrementar nuestro desarrollo y por lo tanto incrementar
la energía que consumimos. Estimado Juan, en el sector eres una persona conocida, sin embargo no eres probablemente una personalidad mediática como otros. Entonces habría que decirle a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, que también estamos con un experto en lo que es meteorología, ¿no es cierto? Ex Fuerza Aérea Peruana. Entonces, eh, vamos ya entrando de repente con una seguidilla de preguntas que te pediría de repente. Contigo tenemos muchísimo por conversar, no nos va a alcanzar el tiempo, pero sí te prometo que nos vamos a reunir con una mesa más adelante entre varios expertos para ver la problemática del país y de alguna manera poder ayudar también, creo, ¿no? Colaborar con lo que se necesita, que se implemente y ya, ¿no es cierto? La reciente crisis del gas volvió a poner sobre la mesa la seguridad energética, como bien lo estás comentando de alguna manera. Después de esa experiencia, el Perú necesita principalmente más generación, más infraestructura de transmisión, mayor almacenamiento o una mayor diversificación de fuentes, Juan. Yo creo que todo lo que acabas de mencionar, todo se necesita. Se necesita diversificar, o sea, crecer en aquellas fuentes que no tenemos. Necesitamos almacenamiento. Ahí yo creo que el Perú tiene la ventaja de tener los Andes y por lo tanto los grandes embalses que guardan agua son como baterías, ¿no? Donde podemos almacenar energía, aparte de almacenar agua, porque ya sabemos que tenemos problemas en nuestra costa que es muy seca, ¿no? Entonces teniendo el régimen pluviométrico que tiene el Perú, podríamos estar guardando más agua para las épocas de estiaje o para darle a las ciudades costeñas. Eso por un lado. Por otro lado, necesitamos, en el sistema eléctrico hoy en día existen las baterías o los sistemas BESS que permiten guardar grandes cantidades de energía. Entonces, la mejor combinación hoy en día en energías renovables es una planta, por ejemplo, solar fotovoltaica, más una capacidad de almacenamiento en batería, ¿no? Eso le puede dar firmeza al sistema y con eso podemos también abastecer pues, nuestras ciudades. Entonces, todo lo que mencionaste se debería hacer. Ahí llegamos ahorita. Usted estuvo prácticamente desde el nacimiento de la generación eólica moderna en el Perú con amigos en común que ya no están aquí, como Alfredo Novoa, ¿no es cierto? Han pasado casi 2 décadas de eso, Juan. ¿Qué nos ha impedido aprovechar mucho más rápidamente nuestro recurso solar y eólico? Sí, bueno, principalmente cuando salieron los primeros proyectos en los cuales, como tú has hecho remembranza, yo estuve involucrado en la planta de Cupisní que se instalaron, eran una de 80 megas, la otra de 30 megas, en su momento aerogeneradores de 1,8 megavatios, 80 metros de altura y 100 metros de diámetro de pala, ¿no? Entonces, eran máquinas pues que era lo más moderno que existía en su momento. Hoy los aerogeneradores tienen 6 7 megas cada uno, ¿no? Entonces, uno de hoy eran como tres de ese entonces, ¿no? Pero se avanzó cuando la energía renovable, eólica y solar era muy cara. No podía competir con otras fuentes que teníamos, como la hidráulica, ¿no? Entonces se le abrió camino a través de unas subastas que le permitían tener una tarifa asegurada y un contrato de 20 años, y eso estuvo bien para empezar, ¿no? Pero años después, la eólica, la solar se volvieron competitivas. Hoy en día pueden competir con cualquier fuente. En el Perú lo que ocurrió fue que hubo un esfuerzo de algunas fuerzas, digamos, del mercado que se sentían desplazadas, que veían como una amenaza a las energías renovables que hizo que durante años pues las renovables no pudieran avanzar, al punto que no podían vender, o sea, más allá de que se organizara una subasta que le llamaban subasta RER, en el mercado no podía vender la eólica y la solar, porque no tenían potencia, porque el mercado te pedía que tuvieras energía y potencia a la vez, y el mismo COES, que es el que hace las normas, tenía una norma que decía la eólica y la solar tienen potencia igual a cero. Entonces tú no podías ir donde un cliente y venderle la energía. Ergo,
porque acá no se trata de hacer solamente hacer energía. Una planta de energía solar o una planta eólica tienen que ser un negocio, o sea, tienes que producir energía y tienes que venderle a alguien, y esa es la manera de que esto funcione, ¿no? Salvo que sea subsidiado pues por el Estado. Tenemos proyectos renovables de varios megavatios en desarrollo, pero también tenemos congestiones y necesidades de transmisión, ¿no? El cuello de botella del Perú está dejando de ser quizá el recurso energético para convertirse en infraestructura y regulación nada más. Bueno, en cuanto a solamente terminar este tema porque después salió la potencia para la eólica, ¿no? Pero igual no había mercado porque el mercado estaba distorsionado, había un precio de gas, ya sabemos, la que se permitía declarar costo cero y por lo tanto el spot estaba a un promedio de $9 el megavatio hora, lo cual era pues un festín para aquellos que ya tenían las plantas instaladas, pero para los nuevos entrantes ver un mercado a $9 el megavatio hora era imposible entrar a competir con esos precios, ¿no? Uno necesitaba al menos pues $30, ¿no? Claro. Para una solar, pero entonces el spot estaba dando $5 y había esta distorsión. Entonces, eso se ha ido arreglando con el tiempo y hoy tenemos una nueva ley que permite de alguna manera competir. Todavía faltan algunas cosas, no ha salido el reglamento de la modificación de la ley. Así que la situación de hoy es mucho mejor que la que teníamos antes, en la cual tú, yo y otros teníamos que estar pues de alguna manera remando contra la marea. Hoy muchos que empujaban la marea, hoy se dicen renovables, lo cual es muy bueno y ojalá que siga así, A pesar de ¿no? ello, Juan, y desde tu experiencia como desarrollador, ¿qué tendría que cambiar, digamos, el actual gobierno para que un buen recurso solar o eólico se convierta realmente en un proyecto bancable para el capital internacional? Sí, bueno, hoy en día los proyectos, las energías renovables son absolutamente bancables. Evidentemente, tenemos que ser inteligentes en los esquemas que les ofrecemos a los clientes para poder, de alguna manera, poder firmar los contratos que nos permitan financiar Ujú, nuestros proyectos. Todavía el gas se está vendiendo en el Perú muy barato. Sabemos que se vende a un precio especial para la generación eléctrica, lo cual no digo que esté mal, pero la realidad es que en ese aspecto, para poder competir, por ejemplo, una eólica necesita alrededor de 45 $40 el megavatio hora y el mercado está pues mucho más abajo que eso. Entonces hay que ver cómo hacemos para que esto sea viable. También la solar, muchas solares están vendiendo la energía a los que tienen portafolio, las grandes empresas incumbentes que se les llama. Entonces es una de las pocas salidas que han tenido los proyectos renovables. Entonces le tienes que vender muy barato porque ellos van a revender tu energía, ¿no es cierto? claro. Entonces, eso está funcionando así, no quiero hacer un juicio de valor, cada quien hace su negocio y yo lo respeto y las empresas que hay en el Perú son empresas respetables, grandes, mundiales, pero espero que en los próximos años el mercado se pueda abrir para que entren nuevos actores y puedan competir de igual a igual, ¿no? Lo seguimos por redes, Juan, y viene demostrando que variables meteorológicas y oceanográficas pueden anticiparnos cambios importantes en la generación renovable, ¿no? ¿Estamos utilizando suficiente o eficiente, tendría que preguntar, ¿no? La información meteorológica para operar nuestro sistema eléctrico? Sí, bueno, ahí falta mucho, ¿no? Tú sabes que yo soy meteorólogo. Y me gusta la investigación, he estudiado modelamiento numérico y me gusta estar viendo cómo hago para adelantarme, ¿no? Y ese es un poco el esquema que nos dan, porque yo he trabajado de pronosticador, o sea, cuando en los inicios de mi carrera mi trabajo diario era hacer un pronóstico, ¿no? Entonces yo no puedo permitir que una variable que sabemos, por ejemplo, cuando hay fenómeno del niño, una de las definiciones del fenómeno del niño es la disminución de los vientos alisios. ¿Y eso qué quiere decir para nosotros? Quiere decir disminución de la producción eólica, Ujú. ¿no es cierto? Porque ese es el viento que tenemos en el Perú, los vientos Exacto. alisios. Entonces, ¿cómo hago yo para adelantarme a esto? Si sé que viene el niño, si sé que hay un calentamiento,
¿Cómo hago para esa información yo utilizarla en mi beneficio y saber cómo se va a comportar mi planta y poder tomar acciones comerciales, de tipo operativo, de tipo técnico, etcétera? Tengo que conocer esto. Entonces, se conoce poco. Yo venía hablando, y tú lo sabes, de esto hace muchos años, desde que empecé en la eólica, ya lo hablaba. Decía, oye, cuando haya niños vamos a tener un problema. Claro, había poquita eólica, ahora hay más potencia instalada y por lo tanto se siente más en el sistema. Lo mismo pasa con la solar, aunque no lo había profundizado, lo he venido estudiando ahora y también hay una disminución de la producción de alrededor del 14% en la solar, Ujú. que ya es evidente y que cuando he podido ver las series de producción de los últimos 6 años, cada vez que ha habido temperaturas del mar cálido, hemos tenido reducción de producción solar, principalmente en los nodos donde tenemos instalado, ¿no? En Arequipa, en Moquegua, Tacna. Esas plantas las he podido estudiar con información pública, ¿no? Pero la cosa es meterse y como tú dices, que esto va dirigido también a estudiantes y a gente del mundo académico. eh, Simplemente el mensaje es ese, ¿no? Ahí está la data. Estudiemos y generemos información valiosa para las empresas, para todos los peruanos, para que esto se pueda utilizar, ¿no? Yo, la verdad, todas estas cosas, pues no es que las haga para que yo sea el que se distinga y el que sabe, no. La idea es publicarlo, que lo vean, lo que se puede hacer y que esa información pueda servir de utilidad, ¿no es cierto?, para cada uno en donde Claro. está. En circunstancias actuales, Juan, podría llegar el momento que un dato meteorológico, por ejemplo, ¿no? La temperatura superficial del mar, digamos, tenga casi el mismo valor operativo para el sistema eléctrico que una medición de una central de generación. Sí, o sea, son inputs, son variables que uno, pero tienes que estudiarlo, o sea, tienes que entender si esa variable es un proxy para ti, para poder pronosticar, ¿no? O sea, ¿qué tanto están relacionados? Por ejemplo, para la solar no está relacionada la temperatura del mar, sino está relacionada la temperatura mínima, ¿no? Entonces, ¿y esto cómo lo he hecho? Yo he estado trabajando, pronosticando radiación para algunos agroexportadores. Y la radiación depende mucho del rango térmico, es decir, la diferencia entre la temperatura mínima que tenemos en la mañana y la temperatura máxima que tenemos durante el día. Entonces, ese rango térmico te está diciendo o le está diciendo al usuario, pero tienes que saberlo mirar, oye, acá ha habido menos sol porque por eso no ha subido el rango térmico, ¿no? En cambio, un día despejado, la máxima pues sube más, ¿no? Y Claro. la mínima lo que hace en la noche es protegernos, digamos, o sea, te está diciendo hasta cuánto frío está haciendo y por lo tanto te está diciendo cuántas nubes había. Entonces, eso, que es simplemente un concepto físico, digamos, que cualquiera puede, digamos, pensarlo y decirlo, lo tienes que llevar a un modelo matemático que te permita relacionar la producción de energía, porque por ejemplo, con las plantas solares, no se trata solamente de ver cuánto produjo esa planta, sino con esta radiación cuánto está produciendo la planta. Entonces, para eso he calculado un índice que se llama índice K o índice de claridad, que permite decir eso y calculo el P98. ¿Por qué el P98? Que no es el mismo de la hidráulica, ¿no? El P98 es el mínimo, ¿no? No, en este caso no uso excedencia, sino el percentil 98. Y por lo tanto, qué es lo máximo que puede dar o que ha dado esa planta, ¿no? Entonces, con eso lo que estoy haciendo es quitándole la climatología y la astronomía al dato. Pero bueno, es un tema, lo trato de explicar así simple, pero lo que me está diciendo ahora realmente es qué tanto yo puedo con esta variable pronosticar esta, que es la que me interesa. Claro. ¿Cuánta producción va a tener mi planta solar en enero del próximo año, en febrero del próximo año, etcétera, bajo estas mismas condiciones? Juan, creo que me has dado
parte de la respuesta de la próxima pregunta, pero de repente más puntual inclusive, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, ¿cómo diferenciamos científicamente entre cambio climático de largo plazo, variabilidad natural como el Niño, y eventos meteorológicos extremos? Y desde el punto de vista energético, ¿por qué esa diferencia importa? Claro que sí, esto es sumamente importante y claro, el cambio climático es un tema, digamos, de largo plazo, ¿no? Cambios que se pueden observar en 20, 30 años. Por ejemplo, tú tienes una media de temperatura de una ciudad de un año, eso es la variabilidad anual. Pero si tú tienes una media de 30 años, eso es climático. Si esa media de 30 años la vuelves a medir pasados 20 años y te das cuenta que se ha movido 2 3 grados, Ujú, entonces tú te das cuenta que el clima ha tenido un cambio, ¿no? El cambio climático global está relacionado pues por cambios en el clima de todo el globo, como su nombre lo indica, ujú, y esto ya está relacionado con el calentamiento global, el efecto invernadero, bueno, no voy a hacer el detalle que creo que la mayoría conoce, que el sistema planetario, por el incremento de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, está elevando la temperatura del aire a nivel global, a niveles que no se habían visto en los últimos 10.000 años, ¿no? Y eso lo podemos ver con proxies. Entonces, todos esos que dicen, no, que esto es parte de una variedad. Bueno, a mí no me puedes explicar esto simplemente con palabras, tienes que explicármelo con números y con números se puede ver ese salto, digamos, de los últimos años, ¿no? Más aún en los últimos 20 años, casi todos los años son el más caliente de la serie, ¿no? Entonces, algo nos está diciendo el sistema. Ahora, hay una variabilidad multianual, digamos que el fenómeno del Niño, por ejemplo, ocurre digamos, tienen una duración de más o menos 2 años, un año de carga, un año de descarga y más o menos se dan, digamos, en tiempos recurrentes, ¿no? De 10, 15, 20 años, pero últimamente, y ya por un tema, creo yo, de cambio climático, pero hay que estudiarlo más, se están dando más frecuentemente, ¿no? Porque si el gran evento niño fue el 97, pero después tuvimos el 2017 y ahora después hemos tenido el 23 y ahora estamos 26. Entonces ya no es tan cierto que cada 20 años nos toca un niño, ¿no? me das pie a a la próxima pregunta, maestro. Si el niño puede afectar simultáneamente, ¿no? La generación eólica, la solar, la hidroeléctrica, ¿deberíamos empezar a diseñar los proyectos energéticos peruanos considerando explícitamente escenarios climáticos, digamos, desde la etapa de prefactibilidad? Por supuesto, pero esto en realidad, Mario, ¿Sí? ya se viene haciendo y se debe hacer así. O sea, cuando tú estudias una central, una nueva central eólica, por ejemplo, necesitas una serie de largo plazo, ¿no? Entonces, normalmente la gente mide pues 1 o 2 años con su torre, pero luego hay que hacer una corrección de largo plazo, que son series que sí tienen 30, 40 años, lo que tenga, por ejemplo, la serie de mesoescala se utilizan y esas deben incorporar dentro los efectos del fenómeno del niño. Lo que sí se tiene que hacer con bastante cuidado es estudiar la correlación con la serie de largo plazo, que eso se está haciendo muy mal y lo he visto en muchos estudios, mal hecho, porque realmente esa serie de mesoescala no correlacionan tan bien como para usarla. Yo prefiero utilizar un aeropuerto, por ejemplo, que de repente no tiene una gran correlación con nuestro proyecto, pero es una serie real instalada que tiene 50 años de datos en el aeropuerto de Piura, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eso por un lado. En una hidroeléctrica lo mismo, ¿no? Tenemos que tener series largas y esas nos van a decir los años secos, los años de lluviosos, etcétera, y todo eso va a salir reflejado en el estudio de factibilidad. Entonces, a tu respuesta, sí, deben entrar, lo están haciendo, deberían, Claro. deberían estarse haciendo así. ¿Es posible, Juan, pensar hoy en una nueva arquitectura energética nacional basada básicamente en los potenciales que tenemos, ¿no? Solar, eólica, hidro, gas natural. ¿Ves
BESS, para los que no sepan el acrónimo de lo que es almacenamiento, ¿no es cierto?, de energía con alta tecnología, baterías, en otras palabras, de última tecnología, en lugar de intentar encontrar una única tecnología dominante. Exactamente, tenemos digamos, utilizar todo lo que tenemos de manera inteligente, ¿no? Y no cerrarnos, ¿no? Porque a veces yo veo gente pues, que siempre ha hecho hidroeléctrica, entonces yo recuerdo cuando empezamos, Mario, lo primero que decía en los discursos, mucha gente antigua decía, el Perú es un país inminentemente hidroeléctrico, ¿no? Era el mensaje, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo lo que no sea hidroeléctrica no tenía cabida, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que estamos en otras épocas, tenemos que pensar en todo lo que tenemos y aprovecharlo de manera inteligente, como digo, ¿no? Si tenemos gas, pensar cuánto gas tenemos, ojalá que haya exploración, se encuentren nuevas, porque es muy bueno el gas, no solamente para la generación eléctrica, que creo que no es el mejor uso. Puede haber petroquímica, plástico, etcétera, fertilizantes que se pueden hacer con el gas, ¿no? Entonces, pero, y más adelante, a lo mejor estas pequeñas centrales nucleares también podrían tener alguna entrada, todavía no las he visto. Yo creo que los precios todavía no están a nuestro mercado como para introducir estas tecnologías, ¿no? Hablando de clima, aprovecho al especialista. Llegó la Dana también por acá, estas últimas lluvias que hemos tenido terribles que han Sí. afectado los conos básicamente, inundado todo, utilizando como en otros países, ¿no? Que ya el cambio climático llegó a tal extremo que están andando en botes. Llegó la Dana con fuerza, Juan. Sí, mira, la DANA o depresión aislada en niveles altos Gota fría también creo que le es decían. lo que antes es lo que antes le llamaban gota fría. Ujú. ¿No? Es una corriente de aire muy, muy acelerada en altura que llega a estrangular, digamos, un núcleo y se forma una baja presión en altura. La baja presión tenemos que imaginarla como cuando tú tienes una bañera y le sacas el tapón y ahí se forma una baja presión que por ahí se mete todo el agua, ¿no? Como un huracán. Pero Ujú. claro, la diferencia entre el huracán y la dana es que el huracán tiene un núcleo caliente, la dana tiene un núcleo frío. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, la dana es como si fuera una, voy a hacer simplemente que hagamos el esfuerzo, es como una aspiradora, está aspirando todo. Y hoy el aire tiene más humedad. ¿Por qué? Por el niño. Entonces, no es que sea la dana y el fenómeno del niño lo mismo, ¿no? Sino que los efectos de la dana están potenciados por una atmósfera con mucha humedad. Por eso tenemos llovizna, temas que se están dando. Y también en la sierra se comienzan a dar heladas, porque es frío ese núcleo que tiene ahí, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Definitivamente hay mucho por conversar y pues espero que aceptes pronto una nueva invitación para estar con nosotros y poder charlar más sobre todo lo que está aconteciendo con la energía, con el clima y todo lo que podemos aprovechar, ¿no es cierto?, con ello. Muchas gracias, Mario, por la invitación y para servirte y te deseo lo mejor pues en este emprendimiento, en este podcast que estoy seguro que va a tener éxito.